Muy buenas noches. Bienvenidos a su canal de Menteorías. Gracias por escucharnos en esta bella noche. A continuación voy a presentarles 4 historias que se encuentran individualmente en el canal. Lo hago con el fin de hacer una especie de pequeño maratón un poco más largo, para que así puedas escuchar estas historias mientras haces las labores del hogar, o si vas camino a tu casa, o simplemente estás acostado y te gusta escuchar algo antes de dormir. Espero y sea de su completo agrado. Sin nada más por agregar, comenzamos. Historia 1. Como en los viejos tiempos. Siempre he sido una persona bastante solitaria. No es algo que me moleste. Al contrario, he aprendido a disfrutarlo. Me gusta caminar sin rumbo fijo, perderme entre las calles de mi ciudad mientras escucho música y dejo que los pensamientos fluyan libremente. Caminar es mi forma de ordenar la mente, de desconectarme del ruido del mundo. Un día, como casi todos, regresaba a casa después de una de esas largas caminatas. Llámenme loca, pero incluso suelo salir de noche y a veces bajo la lluvia. Esta ciudad es así, húmeda, gris y silenciosa cuando cae la noche. Y curiosamente, siempre me ha resultado reconfortante. Pero aquella noche fue diferente. Desde el inicio sentí algo extraño. Por más que intentaba concentrarme en mis pensamientos, había una sensación incómoda que no me abandonaba. No me sentía sola. El ambiente se volvió pesado, denso, como si el aire costara más trabajo de respirar. Tenía la clara impresión de que alguien caminaba detrás de mí, siguiéndome de cerca, adaptando su paso al mío. Intenté ignorarlo. Soy una persona escéptica. No creo en fantasmas ni en presencias, y mucho menos soy religiosa. Siempre he pensado que todo tiene una explicación lógica, así que me repetí que solo era mi imaginación, producto del cansancio y de la noche. Aún así, la sensación no desapareció. Al contrario, se intensificó. Cada paso que daba hacía que el ambiente se sintiera más pesado, más opresivo, como si algo invisible me envolviera. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y sin darme cuenta aceleré el paso. Fue entonces, distraída por mis propios pensamientos, cuando tropecé. Caí con fuerza y golpeé mi cabeza contra el suelo. Después de eso, todo se volvió oscuridad. Cuando volví en mí, estaba acostada en una cama de hospital. Tenía la cabeza vendada y una sensación de confusión absoluta. No entendía qué había pasado ni cómo había llegado hasta ahí. Llamé al doctor y le pregunté qué había ocurrido. Él me miró con tranquilidad y me explicó. Un joven bastante amable la trajo cargando. Dijo que caminaban juntos cuando usted tropezó. No quiso dar muchos detalles, solo comentó que tenía una emergencia y que debía retirarse, pero nos pidió que por favor cuidáramos de usted. Antes de irse, me pidió que le entregara esto. Al ver lo que me mostró, sentí que el corazón se me detenía. Era una fotografía mía, junto a Alan. Alan había sido uno de mis mejores amigos. Hacía mucho tiempo que no lo veía, desde que se mudó a otra ciudad. Aún así, últimamente no había dejado de pensar en él. Lo extrañaba más de lo que me atrevía a admitir.
Él y yo compartíamos ese mismo gusto por caminar sin rumbo, por hablar durante horas de cualquier cosa y de nada al mismo tiempo. Éramos muy cercanos, salíamos a caminar casi todos los días. Siempre hubo algo más entre nosotros, miradas largas, sonrisas silenciosas, un romance que nunca terminó de comenzar. Justo cuando parecía que íbamos a intentarlo, él se fue. Ver esa fotografía me pareció extraño, pero también me llenó de alegría. Pensé que había vuelto, que tal vez había decidido sorprenderme. Solo quería hablar con él, volver a compartir una caminata, recordar los viejos tiempos. Horas después, me dieron de alta. Aún un poco mareada, tomé mi celular y lo llamé de inmediato. Quería reclamarle por no haberse quedado a saludarme, aunque en el fondo solo buscaba escuchar su voz. Marqué varias veces, pero todas las llamadas iban directo al buzón. Le dejé un mensaje, convencida de que pronto me devolvería la llamada. Llegué a casa y me recosté a descansar. La cabeza aún me dolía y el cansancio pesaba. Fue entonces cuando mi celular volvió a sonar. Contesté. Era la mamá de Alan. Su voz estaba rota, cargada de tristeza. Hola, Andrea. Solo llamo porque sé que Alan te quería mucho. Lamento darte esta noticia. Ayer, Alan tuvo un accidente y no sobrevivió. Falleció alrededor de las 11 de la noche. Estamos arreglando lo del funeral. En cuanto tenga más información te avisaré, por si deseas acompañarnos. Sentí que el mundo se detenía. No supe qué decir. Apenas pude darle el pésame antes de colgar. Mi mente no lograba procesarlo. Si Alan me había llevado al hospital esa misma mañana, ¿cómo era posible si había muerto un día antes? Rompí en llanto, atrapada entre el dolor y la confusión. Entonces tomé nuevamente la fotografía. Fue ahí cuando noté algo que antes había pasado por alto, una inscripción en la parte de atrás. Decía: mi querida Andy, te envío este recuerdo para que sepas cuánto te extraño. En unos días iré a visitarte. Extraño nuestras caminatas y largas charlas, como en los viejos tiempos. También iré a ver si por fin me animo a robarte ese beso que no pude darte la última vez. Cuídate. Nos vemos pronto. Y recuerda, cada vez que salgas a caminar, aunque no esté contigo, en espíritu siempre voy contigo. Al terminar de leer, comprendí la verdad. Él había venido a despedirse. El funeral pasó y con el tiempo continué con mi vida. Pero aún hoy, cuando camino sola por las calles, muy seguido siento esa presencia a mi lado, ese paso que acompaña el mío. Y ya no tengo miedo, porque sé que es Alan, caminando conmigo una vez más, como en los viejos tiempos. Historia 2. El pueblo que no existe. Nunca tuve la intención de llegar ahí. Todo comenzó como un viaje cualquiera, de esos que se hacen en automático, con la carretera extendiéndose frente a ti y la mente perdida en sus propios pensamientos. Ya era de noche, la lluvia caía con insistencia y el cansancio empezaba a nublarme la vista. Mi teléfono llevaba varios kilómetros sin señal, cuando de pronto lo vi. Un letrero viejo, oxidado, apenas sostenido por un poste torcido. No tenía nombre, solo una flecha apuntando hacia un camino secundario. Dudé unos segundos, pero pensé que quizás encontraría un lugar para descansar. Así que tomé el desvío. El camino era estrecho,
rodeado de árboles tan altos que parecían tragarse la luz del cielo. Minutos después, las luces del auto iluminaron las primeras casas. Eran antiguas, de adobe, con focos amarillos encendidos. Había llegado a un pueblo, aunque algo en el ambiente se sentía extraño, demasiado silencioso, y entonces lo sentí, como si ese lugar ya me conociera. Me bajé del auto y caminé por la calle principal. No había perros, no había música, no había autos en movimiento, solo el viento y un silencio incómodo. Poco a poco, las puertas de las casas comenzaron a abrirse. Personas de todas las edades salieron a mirarme. No parecían sorprendidas. Al contrario, era como si me hubieran estado esperando. Un hombre mayor dio un paso al frente y rompió el silencio. Pensé que llegarías más tarde. Sentí un escalofrío inmediato. Intenté presentarme, pero antes de decir mi nombre, una mujer me llamó por mi apellido. Otro hombre mencionó el motivo exacto de mi viaje, algo que nunca le conté a nadie. Saqué el teléfono y abrí el GPS. La pantalla mostraba solo un espacio vacío. No había carreteras, no había nombres. Ese pueblo no existía en el mapa. Cuando pregunté dónde estaba, nadie respondió. Solo sonrieron. El miedo empezó a apoderarse de mí. Así que decidí irme de inmediato. Subí al auto y tomé el mismo camino por el que había llegado. Manejé varios minutos hasta que volví a ver las mismas casas, la misma calle, el mismo letrero sin nombre. Pensé que me había equivocado. Lo intenté otra vez. Cambié de dirección. Aceleré. Siempre regresaba al mismo lugar. Ahora la gente me observaba desde lejos, quietos, en silencio. Un anciano se acercó lentamente y me habló en voz baja. Aquí no hace falta huir. Este pueblo cuida de los suyos. ¿Y si no quiero quedarme?, pregunté. El anciano me miró fijamente. Entonces, te cansarás de intentarlo. Esa noche dormí dentro del auto, con los seguros puestos. No pude cerrar los ojos. Sentía que el pueblo me observaba, como si esperara una decisión. Desperté con la luz del sol golpeando el parabrisas. Todo estaba en silencio. Salí del auto y el pueblo había desaparecido. No había casas, no había gente, no había calles, solo una carretera normal, como cualquier otra. Revisé el teléfono. Tenía señal, pero algo no estaba bien. Habían pasado 3 días, aunque para mí solo fue una noche. Antes de irme, noté algo escrito con polvo en el parabrisas. No todos logran salir. Busqué el lugar en mapas, en internet, en foros. Nadie hablaba de ese pueblo. Pero desde entonces, cada vez que conduzco de noche, cuando veo un desvío sin nombre, siento que ese lugar sigue ahí, esperando a que vuelva a tomar el camino. Historia 3. 12 campanadas. En mi familia nunca se hablaba del Año Nuevo como algo alegre. No había planes, ni expectativas, ni promesas.
Simplemente se daba por hecho que debíamos estar juntos. Nadie decía por qué, nadie preguntaba. La casa de mis abuelos siempre era el punto de reunión. Era antigua, fría incluso en verano, con paredes gruesas que apagaban los sonidos del exterior. Desde niño me incomodaba estar ahí de noche. Sentía que la casa escuchaba. El reloj colgado en el comedor era imposible de ignorar. Grande, pesado, de madera oscura. Durante el año permanecía detenido, marcando una hora absurda. Pero cada 31 de diciembre, sin falta, comenzaba a funcionar. Ese año lo hizo antes. Apenas entramos, escuché el tic, tic, tic. ¿Siempre suena así?, pregunté. Mi madre no me respondió. Mi padre evitó mirarlo. Mi abuelo se sentó frente a él como si su lugar estuviera asignado. La cena fue incómoda. Nadie tenía hambre. Las conversaciones morían rápido. Afuera se escuchaban cohetes lejanos, pero dentro no había rastro de celebración. A las 11:30, el reloj marcaba la hora correcta por primera vez que yo recordara. Eso fue lo que me hizo sentir miedo. El televisor estaba encendido desde temprano. Programas especiales, gente sonriendo, cuentas regresivas de prueba. Todo parecía normal, excepto por el tiempo. Mi celular marcaba las 11:51, el televisor 11:54, el reloj del comedor 11:48. «Está adelantado», dije. «No», respondió mi abuelo. «El que está adelantado es el año». Nadie se rió. A las 11:59, la transmisión comenzó la cuenta regresiva oficial. 10, 9, 8. Miré el reloj. Seguía atrasado. «Todavía no», murmuró mi abuelo. «Todavía no». 7, 6, 5. El aire se volvió pesado. Me costaba respirar. 4, 3, 2. Cuando el televisor llegó a 0, nadie se movió. La imagen se congeló. El sonido se cortó. No hubo festejo. Entonces, el reloj sonó. Una campanada profunda que no vibró en el metal, sino en el pecho. «Cierren todo», ordenó mi abuelo. «Ya empezó». Mi padre cerró puertas. Mi madre bajó cortinas. Nadie preguntó por qué. Yo sí. «¿Empezó qué?». Nadie respondió. La segunda campanada sonó minutos después. Desde afuera llegaron los gritos. No eran de alegría, eran gritos cortos, desesperados. Gente corriendo, algo cayendo, luego golpes. Me acerqué a la ventana, pero mi madre me detuvo. «No mires», dijo. «Nunca mires antes de tiempo». «¿Antes de qué?», pregunté. La tercera campanada apagó los gritos de golpe. Silencio absoluto. Mi celular vibró. Mensajes de números desconocidos. Todos iguales. No era este año. El televisor se encendió solo. Mostraba una toma aérea de la ciudad, oscura, sin luces, sin movimiento. «Siempre pasa», dijo mi abuelo, «pero cada vez se adelanta más». La cuarta campanada resonó. La imagen cambió. Nuestra calle, nuestra casa. La cámara avanzaba lentamente. «Cuando el conteo se adelanta», susurró mi madre, «algo cruza antes de tiempo». La quinta campanada sonó. Escuchamos pasos en el techo, lentos, pesados, cuidadosos, como si algo estuviera aprendiendo cómo caminar.
La sexta campanada. La puerta principal vibró apenas. No respondan, dijo mi padre, aunque les hable. La séptima campanada. La voz llegó desde afuera. Usó la voz exacta de mi madre. Ya es año nuevo, dijo. Ábranme. Mi madre se tapó la boca. Lloraba sin hacer ruido. No soy yo, susurró. Nunca soy yo. La octava campanada sonó con un retraso extraño, como si el reloj dudara. Si no abren, dijo la voz desde afuera, me quedo con el próximo. No levantó el tono, no pareció enojada. Eso fue lo peor. La novena campanada coincidió con un sonido dentro de la casa. No un paso, no un golpe, algo más leve, como cuando alguien se acomoda en una silla. Nadie se movió. Este año se adelantó demasiado, murmuró mi abuelo. No nos dio margen. La décima campanada marcó las 12 reales. Las luces no se apagaron. Nada espectacular ocurrió. El televisor retomó la transmisión. ¡Feliz Año Nuevo!, gritaron al unísono. Afuera, estallaron los fuegos artificiales. Dentro, nadie respondió. Miré alrededor de la mesa. Todos evitaban mirarse entre sí. Entonces lo noté. Había un plato servido que nadie había tocado. ¿Quién faltó?, pregunté. Nadie contestó. Mi madre apretó los labios. Mi padre miró el suelo. Mi abuelo cerró los ojos. No preguntes, dijo al fin. Eso también cuenta. Pasaron unos segundos interminables. ¿Quién faltó?, repetí, con la voz quebrada. Mi madre habló sin mirarme. No faltó nadie, dijo. Eso es lo importante. Quise levantarme. Mi padre apoyó la mano sobre la mesa, firme. Si te levantas empeora, susurró. El reloj dio una última campanada fuera de hora. Miré de nuevo la mesa. Éramos uno menos. No supe quién. Y ese fue el verdadero horror. Porque cuando miré las fotografías que tomamos esa noche, nunca pude señalar a quién faltaba. Pero cada año, cuando llega el 31 de diciembre, hay un lugar en la mesa que nadie ocupa. Y nadie se atreve a preguntar por qué. Historia 4. El Champion. Quiero contar esta historia porque es algo que me pasó a mí, y porque, siendo sincero, todavía hoy no tengo una explicación clara de lo que ocurrió. No es un cuento inventado ni una historia para asustar por asustar. Es una experiencia que viví y que me marcó más de lo que quisiera admitir. Yo vivo en una de las colonias más marginadas de Medellín, Colombia. El que es de acá sabe de qué hablo. Casas viejas, calles parchadas, barrios donde uno aprende desde pequeño a no confiar del todo y a dormir con un ojo medio abierto. No es que sea un infierno, pero tampoco es un lugar tranquilo. Es simplemente la realidad de muchos. La casa donde vivimos ahora es vieja, bastante vieja. Las paredes están cuarteadas, el techo tiene remiendos y el patio parece un lugar abandonado desde hace años. Hay un tejabán al fondo, podrido, inclinado, sostenido quién sabe cómo. Desde que llegamos, siempre nos dio mala espina ese rincón, pero pues uno se acostumbra a vivir con lo que hay. A pesar de todo eso,
Dentro de lo que cabe, vivíamos cómodos. No éramos ricos ni mucho menos, pero tampoco nos faltaba lo básico. Lo único que nunca terminó de encajar del todo fue una sensación rara que empezó casi desde el primer día. Y curiosamente, esa sensación no venía de la casa, venía del perro. Cuando llegamos a vivir ahí, el perro ya estaba. Nadie nos lo regaló, nadie nos lo vendió. Simplemente estaba en el patio, como si siempre hubiera sido parte del lugar. Era un perro viejo, flaco, con el pelaje feo, desordenado, y una mirada que uno no sabía cómo interpretar. Lo extraño fue que no se comportó como un perro callejero normal. No ladró, no gruñó, no se escondió. Al contrario, apenas nos vio se acercó moviendo la cola, buscando caricias, como si nos conociera de toda la vida. Eso nos desarmó de una. Mi hermano y yo quedamos encantados de una. Le rogamos a mi mamá que nos dejara quedarnos con él. Ella dudó al principio, claro, pero el perro también se la ganó rápido. Era exageradamente cariñoso, obediente, tranquilo. Parecía agradecido o algo así. Lo llamamos Lucas. Con el paso de los días, ese cariño se volvió algo difícil de explicar. No era solo querer a una mascota, era una sensación de cercanía muy fuerte, como si el perro nos entendiera demasiado bien. Nos seguía a todas partes, se nos quedaba mirando fijamente, reaccionaba a nuestras palabras como si supiera exactamente lo que decíamos. No exagero cuando digo que en poco tiempo lo sentimos como un miembro más de la familia. No lo veíamos como un animal cualquiera. Había algo en él que nos generaba confianza y al mismo tiempo una incomodidad que nadie se atrevía a mencionar. Había detalles pequeños que en su momento no parecían importantes. Por ejemplo, nunca dormía donde le acomodamos. Le pusimos un tapete junto a las camas de mi hermano y la mía, pero jamás lo usó. Todas las noches hacía lo mismo. Se acostaba un rato, esperaba a que nos durmiéramos y después se levantaba. Mi mamá decía que siempre, sin falta, se iba al patio, debajo del tejabán, el mismo lugar donde lo vimos por primera vez. Eso con el tiempo empezó a parecernos raro, pero no tanto como para alarmarnos, hasta que una noche pasó algo que me cambió por completo la manera de ver a ese perro y esa casa. Esa noche me despertó un sonido, un aullido. Pero no era un aullido normal, no era el típico sonido de un perro del barrio. Esto era diferente. Sonaba torpe, forzado, como si alguien intentara imitar el aullido de un perro sin lograrlo del todo. Sonaba humano. Al principio pensé que era algún vecino borracho porque en el barrio eso pasa seguido, pero mientras más escuchaba, más claro se hacía algo que me puso la piel de gallina. Ese sonido no venía de la calle, venía de mi casa, del patio. Y ahí fue cuando cometí el error de levantarme a mirar. Ese aullido seguía sonando mientras yo estaba sentado en la cama, tratando de convencerme de que no pasaba nada raro. Pero entre más lo escuchaba, más claro se volvía que eso no era un perro normal. No tenía ritmo, no tenía fuerza. Era como un intento torpe, casi desesperado, de copiar un sonido que no le pertenecía. Me levanté despacio, tratando de no hacer ruido. El piso viejo crujía con cada paso, y eso me ponía todavía más nervioso. En la casa todo estaba oscuro, apenas iluminado por la luz amarillenta que entraba desde un poste de la calle. Sentía el corazón golpeándome duro en el pecho, como si en cualquier momento se me fuera a salir. Caminé por el pasillo largo que conecta los cuartos con el patio. Ese pasillo siempre me había dado mala espina, incluso de día. Las paredes estaban manchadas de humedad y el aire ahí se sentía pesado, frío, como si no circulara bien. Esa noche, cada paso se me hacía eterno. Tenía la sensación clara de que no debía seguir avanzando,
como si algo me estuviera avisando que me devolviera, pero seguí. Llegué hasta la puerta que da al patio. No la abrí. Me asomé por el cristal con cuidado, apenas lo suficiente para ver afuera. Al principio no distinguí nada. El patio estaba casi completamente a oscuras, iluminado solo por un poco de luz de luna que caía sobre el tejabán. Y entonces lo vi. Debajo del tejabán había una figura agachada. No estaba acostada como un perro. Estaba en cuclillas, encorvada, demasiado quieta. Al principio mi cabeza intentó convencerme de que era Lucas, pero algo no cuadraba. La forma del cuerpo no era la de un animal. Era demasiado humana. Mis ojos se fueron acostumbrando a la oscuridad y fue ahí cuando sentí que se me heló la sangre. Esa cosa parecía un hombre usando un traje de perro, pero no como esos disfraces ridículos que uno ve por ahí. Esto era diferente. El cuerpo era humanoide, con brazos largos y espalda encorvada, pero la cabeza, la cara era una mezcla imposible entre un perro y una persona. El hocico era corto, la boca demasiado grande, y los ojos tenían una expresión que no era animal. Había algo consciente ahí, algo que me estaba observando. No me pude mover. El miedo fue tan fuerte que literalmente me hice del baño encima. No es algo que me dé orgullo decir, pero así fue. Estaba completamente paralizado, con la mente en blanco, tratando de entender qué carajos estaba viendo. En ese momento, esa cosa levantó la cabeza lentamente y me miró directo a los ojos. Yo grité llamando a mi mamá con toda la fuerza que tenía en el cuerpo, y justo cuando lo hice, esa cosa levantó una mano claramente humana, y se llevó un dedo a la boca, pidiéndome silencio. Con una voz baja, calmada, casi tranquilizadora, me dijo: «Shh, no grite, parcero, no se asuste, todo está bien». Eso fue lo que me hizo reaccionar. Corrí como nunca había corrido en mi vida. Sentía las piernas débiles, el estómago revuelto, la cabeza a punto de explotar. Agarré un palo que tenía cerca del cuarto y desperté a mi mamá a los gritos diciéndole que había alguien en el patio, que llamara a la policía. Ella se levantó asustada, pero no me creyó. Pensó que estaba teniendo una crisis, que había soñado algo horrible o que me había sugestionado. Aún así, el miedo en mi cara fue suficiente para que me acompañara. Salimos juntos al patio. Yo iba temblando, con el palo en la mano, esperando volver a ver esa cosa, pero cuando llegamos, no había nada, absolutamente nada. Solo estaba el perro. Lucas estaba ahí, debajo del tejabán, moviendo la cola, acercándose a nosotros, lamiéndonos las manos como siempre. No había rastro de nadie más, no había huellas, no había sonidos, no había nada fuera de lugar. Mi mamá me miró con cara de preocupación y me dijo: «Mijo, eso fue su imaginación. Usted se dejó llevar por el miedo». Yo no supe qué decir. Parte de mí quería insistir, gritarle que yo sabía lo que había visto, pero otra parte empezaba a dudar de mí mismo. La escena había sido tan absurda, tan imposible, que hasta yo mismo comenzaba a pensar que tal vez me había vuelto loco. Esa noche casi no dormí. Al día siguiente, con la cabeza más fría, decidí preguntar por el barrio. Le comenté a algunos vecinos lo de los aullidos, sin entrar en detalles. Todos me dijeron lo mismo, que por ahí había muchos perros, que eso era normal, que seguramente me había asustado de más. Algunos incluso se rieron. Poco a poco empecé a convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, hasta que unos días después pasó algo que volvió a revolverlo todo. Fui a la tienda de abarrotes como de costumbre. El señor que atendía, un man ya mayor, me miró y me preguntó: «¿Y cómo les ha ido en esa casa, pues?» «Bien», le respondí. «¿Por qué lo pregunta?» El señor se quedó pensativo unos segundos y luego dijo: «No, nada, es que siempre me dio mucha tristeza el pobre don Felipe». Yo fruncí el ceño. «¿Don Felipe?
¿Quién es ese? Ahí fue cuando empezó a contarme una historia que me dejó frío. Me dijo que don Felipe era el dueño anterior de la casa, un señor que vivía solo, viudo desde hacía muchos años, que era muy querido en el barrio, que todos lo saludaban, que iba todos los días sin falta por su pan y su leche, siempre acompañado por su perro, un perro que llamaba Champion. Cuando el señor de la tienda mencionó el nombre de Champion, sentí un corrientazo por todo el cuerpo. No supe por qué, pero algo dentro de mí se apretó. Le pedí que me contara más, que no se quedara ahí, y el man, como si hubiera estado esperando que alguien le preguntara, se apoyó en el mostrador y empezó a hablar con calma. Me dijo que don Felipe llevaba muchos años viviendo solo en esa casa, que era un señor tranquilo, callado, de esos que saludan a todo el mundo pero no se meten en problemas. Su esposa había muerto hacía como 15 años en un accidente automovilístico y desde entonces él se había quedado completamente solo. Tenía un hijo, sí, pero era como si no existiera. Según el señor, el hijo era de un matrimonio anterior y jamás iba a visitarlo. Nunca. Como si su propio papá no le importara en lo más mínimo. La única compañía real que tenía don Felipe era su perro, Champion. Ese perro no se le despegaba ni un segundo, me dijo. Pa' donde iba el don, ahí iba ese animal detrás. Era como su sombra. Me contó que todas las mañanas, sin falta, don Felipe llegaba a la tienda por su pan y su leche, siempre a la misma hora, siempre acompañado del perro, y que el día que no apareció, a todos les pareció raro. Al principio pensaron que estaría enfermo o que simplemente no había salido ese día, pero pasaron las horas, se hizo de noche y el viejo no daba señales. Fue entonces cuando el señor decidió ir a la casa a ver qué pasaba. Ahí fue cuando lo encontraron muerto. No me dio muchos detalles de cómo murió, solo dijo que fue solo, en su casa, sin nadie al lado. Lo que sí recordó muy bien fue al perro. Champion estaba ahí, junto al cuerpo, sin moverse, sin ladrar, sin nada, solo mirando. Después de eso, según me contó, el perro empezó a aullar. No un rato, todo el día, toda la noche. Nadie podía hacerlo callar, me dijo. Eso era una cosa que daba pesar y miedo también. Cuando enterraron a don Felipe, Champion no se fue del cementerio. Se quedaba al lado de la tumba, quieto, mirando el suelo, como si estuviera esperando a que el viejo saliera de ahí. Varias veces lo intentaron llevar, pero siempre se devolvía, hasta que un día desapareció. Un día ya no volvió al cementerio ni a la casa, me dijo el señor. Lo vimos rondando por el barrio un tiempo y después nada. Por eso le dijo, qué raro que ustedes lo tengan. Yo tragué saliva. Sí, cuando llegamos a vivir ahí, el perro ya estaba, le dije, y lo adoptamos. El señor sonrió, como aliviado. Qué bueno, ese animal era muy noble. Téngalo bien cuidado. Me dio una bolsa de concentrado y me dijo que se la llevara. Le agradecí y me fui, pero la cabeza me iba a 1000. Cada paso de camino a la casa se sentía pesado, como si estuviera cargando algo que no entendía. Esa noche no dije nada,
No le conté a mi mamá lo que me habían dicho en la tienda. Preferí guardármelo, convencerme de que no significaba nada, que solo eran coincidencias. Pero las coincidencias empezaron a acumularse. Desde ese día, empecé a fijarme más en el perro, en Champion, en cómo se comportaba, en cómo nos miraba. Había momentos en los que se quedaba viéndome fijo, sin parpadear, como si estuviera pensando algo. No movía la cola, no hacía ruido, solo observaba. A veces, cuando mi mamá hablaba sola en la cocina, el perro se acercaba y se sentaba a escucharla, como si entendiera cada palabra. Y cuando alguno de nosotros se sentía mal, triste o enfermo, Champion no se nos despegaba ni un segundo. Era protector, demasiado. Los aullidos siguieron. No todas las noches, pero sí lo suficiente como para que se volviera algo normal. A veces empezaban tarde, ya de madrugada. A veces duraban solo unos minutos. Otras veces se alargaban tanto que uno terminaba despertándose con ese sonido metido en la cabeza. Y siempre venían del mismo lugar, del patio, debajo del tejabán. Por precaución, dejamos de salir a mirar. Mi mamá decía que era mejor no meterse con eso, que uno no gana nada buscando lo que no se ha perdido. Yo intentaba hacerle caso, intentaba, hasta una noche en la que por pura rutina salí al pasillo a darle agua al perro. Estaba aullando, pero esta vez no estaba en el patio. Estaba justo ahí, en el pasillo, parado frente a mí. Me miró, movió la cola, se acercó y me lamió la mano, como siempre. Y ahí fue cuando pensé algo que todavía me persigue. Ese aullido no había salido de su boca. Esa idea no me dejó dormir en toda la noche. Si el perro estaba frente a mí, moviendo la cola, tranquilo, entonces, ¿quién había aullado? Al día siguiente amanecí con un dolor de cabeza horrible. Me sentía cansado, como si no hubiera descansado nada. Durante el desayuno observé a Champion todo el tiempo. Comía normal, bebía agua, se comportaba como cualquier perro. Mi mamá lo acariciaba, le hablaba con cariño y él respondía como siempre. Todo parecía normal y eso era lo que más miedo me daba. Con el tiempo, mi mamá empezó a notar que yo no estaba bien. Me veía callado, distraído, nervioso. Le conté por encima que a veces sentía que veía cosas, que escuchaba sonidos raros. No le hablé del hombre con cara de perro, no del todo. Ella, preocupada, decidió llevarme al psicólogo. Y la verdad, me ayudó. Empecé a entender cómo la mente puede jugarle a uno malas pasadas, sobre todo cuando uno vive en lugares difíciles, con estrés constante, con miedo normalizado. Poco a poco me convencí de que lo que vi esa noche fue producto de mi imaginación, una mezcla de sugestión, cansancio y miedo. Quería creer eso. De hecho, necesitaba creerlo por mi propia salud mental. Hoy, si me preguntan, yo digo que fue eso, que fue mi cabeza, que no pasó nada sobrenatural, que no hay nada raro en Champion. Seguimos teniéndolo en la casa. Ya no le decimos Lucas, le devolvimos su antiguo nombre, Champion. A veces aúlla por las noches. Ya no salimos a mirar. No preguntamos, no comentamos nada. Simplemente dejamos que pase. Mi mamá dice que es normal, que los perros sienten cosas, que extrañan, que presienten. Y yo le doy la razón, casi siempre. Pero hay noches, no muchas, pero las hay,
en las que me despierto y escucho ese aullido distinto, ese que no suena animal, ese que parece forzado, ese que parece humano. En esas noches, Champion no está en el patio, está dentro de la casa, y aún así, el aullido sigue viniendo de afuera, del mismo lugar, debajo del tejabán. Nunca más volví a ver a esa cosa, nunca volvió a hablarme, nunca volvió a hacerme señas, pero hay algo que no puedo sacarme de la cabeza desde entonces. Don Felipe murió solo, muy solo. Vivió años acompañado únicamente por su perro, su sombra, su fiel compañero. He investigado, he leído casos raros, historias viejas, creencias populares. Dicen que hay personas que se aferran tanto a algo en vida que no saben cómo soltarlo al morir, que hay vínculos tan fuertes que dejan marcas. Yo no sé si eso sea cierto. Quiero seguir creyendo que todo fue mi imaginación, que mi mente me jugó una mala pasada, que Champion es solo un perro. Pero a veces, cuando paso por el patio de noche, siento que alguien me observa desde la oscuridad. Y cuando miro a Champion, juro que por un segundo, sus ojos no parecen los de un animal. Tal vez todo fue producto del miedo. Tal vez fue mi mente protegiéndose de algo que no podía entender. O tal vez, don Felipe nunca se fue del todo. ¿Y cuál es tu teoría? Te leo en los comentarios. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete. Me ayudarías bastante a seguir creando contenido como este. Y si tienes alguna historia, relato o suceso, no dudes en mandarlo a mi correo que se encuentra en la descripción del video. Muy buenas noches y hasta la próxima. Nunca dejes de sacar tus propias conclusiones. Esto fue Dementeorías.